La historia comienza un tanto deprimente con nuestro joven prota Yu Okinawa, un chico de 22 años que ya ha aceptado que morirá sin ponerla, como mucha gente de este canal. Y sí, no te hagas el pendejo, te hablo a ti, espectador promedio. Debido a que de joven ha sido un hikikomori, pero aunque sabe que si quiere cambiar eso, tiene que salir, tampoco es como que lo pueda hacer ahora. Después de todo, el mundo fue consumido por un virus zombie. Pero tampoco es que tenga mucho tiempo desde que empezó esto, cuanto mucho un mes, ya que ocurrió cuando Yu tenía planeado alejarse de la sociedad un tiempo, comprando comida y otras cosas, razón por la cual ha durado tanto. No obstante, ya casi no le quedan suministros, pensando si así es como va a morir. Por otra parte, vemos a una chica a lo lejos diciendo que no puede morir aún, y entre todo ese caos logra ver encendida la luz de un departamento, al cual le tocan rápido la puerta. Sin embargo, no puede abrirla aún. ¿Cómo que no? Ya que se está acariciando el ganso con el poto de un viejo. Lo bueno es que al escuchar que es una persona, abren de inmediato la puerta. Lo malo es que lo vio en una situación muy lamentable, güey. Pero en fin, una vez pasa el momento incómodo, esta señorita muy joven se presenta como la genio de los genios, Suni Aishu. Qué vanidosa. Pero esto tiene una explicación, y es que ella logró hacer una vacuna contra el virus zombie. ¡Oh, my God! Aunque claro, eso no significa que todo se vaya a resolver, pero es un avance, del 1%, pero es un avance. Entonces, nuestro prota le pregunta por qué vino hasta su apartamento, a lo que ella le dice que no es como que quisiera venir, sino que no tuvo más opción, debido a que una vez completaron la vacuna, el laboratorio secreto donde trabajaba terminó infectándose por una fuga, escapando de ahí con la única dosis completada, hasta que luego de una semana llegaría a la ciudad donde lo encontró a él. Sin embargo, no todo salió como esperaba, porque por culpa de un descuido terminó siendo mordida por un zombie. Oh, no. No quedándole mucho tiempo hasta que se convierte en uno. Y lo peor es que si la usa en ella, ya no podrá recrear la vacuna, debido a que dejó toda la información sobre ella en el laboratorio. Pero no pasa nada, tiene una solución aquí mismo. ¿Cuál? Inyectársela a él, o específicamente a su pilín. ¿Por qué? Así lo quiso el autor, mijo, no te chingando. No, en realidad sí hay. 1. No tenía tiempo. Y 2. En ese lugar actuarían de forma rápida y efectiva para lo que planea hacer con él. ¿Qué cosa? Pues primero le pregunta si es género no binario o no, y al confirmar que es el último hetero, spoiler de video, procede a empelotarse, lo que hace que su Excalibur reaccione y ella aproveche para hacerle sentir el dolor más grande que sentirá en su vida: inyectarle el pilín. Y como no tiene tiempo para explicarle, le dice que tiene que hacer el amor con ella de inmediato. Pero antes de que regresaran a los orígenes de reproducción, Aishu se termina convirtiendo en zombie, lo que hace que nuestro prota piense en huir, pero al recordar todo lo que hizo Aishu para proteger la vacuna y sentir ese peso en sus hombros, la toma desprevenida y le empieza a dar por aquí, por allá, cuyá, aquí, huacá, pero se equivoca de agujero, así que otra vez le da por aquí, por allá, cuyá, huacá, hasta que finalmente la cura con su verga. Y una vez pasan un momento romántico y que nuestro prota aceptará que su primera vez fue con un zombie, ¡Máteme, máteme! Aishu le revela que lo que le administró en el pilín fue la vacuna Z, una fórmula que contrae la mutación del virus zombie, pero solo la persona que fue inyectada puede desarrollar la capacidad de generar la vacuna contra los zombies en su cuerpo. En resumen, aunque cure a alguien, esa persona no podrá curar a otra persona, y por eso se disculpa con él por involucrarlo en todo esto, pero a partir de ahora tendrá que tratar a todos los zombies de Japón haciéndoles el delicioso. En el otro si la ponías te morías, y en este si la pones salvas al mundo. Vamos mejorando, banda. O sea, ¿quién no quiere salvar vidas así? La neta, pues se siente chido salvar vidas. Luego, al siguiente día, Aishu le comenta que ahora que posee la vacuna quiere que vaya con ella hasta Tokio, ya que la fábrica principal de la empresa que está investigando sobre la vacuna se encuentra allí y lo necesitan para recuperar los datos perdidos de la vacuna mientras van ayudando a los que puedan. Y yo solo espero que esos puedan no incluyan nombres. Bueno, ahora que están faltos de provisiones, salen en busca de algunas cuando llega la tarde, pero como sería muy peligroso salir a la calle, solo
solo revisan los departamentos cercanos, hasta que llegan al último, el 302, en donde encuentran a una chica convertida en zombie, a la cual habló una vez cuando estaba peleando con un hombre misterioso. Bueno, más que pelear yo diría que lo echó de la casa, pero el caso aquí es que aún pueden ayudarla, ya que la mordida parece ser reciente. Pero ¿cómo la ayudarán? Pues fácil, detonándola. No obstante, aunque parece fácil, no lo es, ya que al menos de que sufra de necrofilia, al igual que el autor de este manga, no cree que el chiquito reaccione con eso, dándole mucho miedo, pero como si no lo hace ahora, no la podrá curar, lo ayuda a animarlo un poco. Y bueno, ¡mete más que miedo! sin embargo, debido a todo el ruido que hicieron, terminaron llamando la atención de los zombies de afuera. Y cuando parecía que era su fin, escuchan una voz diciendo que se muevan, lo que hace que Aishu actúe por reflejo y se agache junto con Yu, evitando el golpe mortal que había lanzado la chica antes hacia los zombies, la cual, aparte de ser inesperadamente fuerte, también odia a los hombres. Uy, la que te espera, güey. ¡Me van a cortar la vez! Pero como no hay tiempo para eso, usa su increíble fuerza para repeler a los zombies que quedan, pensando Aishun que su fuerza descomunal tal vez se trate de algún efecto secundario a la vacuna, ya que aunque los zombies poseen una fuerza sobrehumana porque el cerebro ya no les limita la fuerza que tendrían que usar, no debería ser el caso de ella ahora que volvió a ser humana. Es cierto. Y una vez acaba la pelea, se termina desmayando por el cansancio acumulado, así que aprovechan para secuestrar, para llevarla a la habitación del prota, aunque tampoco es que haya mucha diferencia. Luego, esta despierta y le explica cómo fue que la curaron, pensando a esta chica llamada Kanae que le quieren ver la cara de pendejo, pero al ver que si la curó, no le queda de otra que creerle. Sí, qué fácil. Luego, en la noche, mientras Yu está descansando en la esquina de su propia habitación, ya que a Kanae no le cae muy bien, esta aparece en medio de la noche pidiéndole que lo haga con ella. Oiga, pero qué bipolar. O eso fuera dicho, si no se lo estuviera pidiendo por una razón. Y es que cuando peleó con los zombies, terminó siendo mordida otra vez. Así que con lágrimas en sus ojos le piden que por favor la salve, porque aunque no es ese tipo de chica que lo hace con cualquiera, quiere vivir. Entonces procede a hacerle el favorcito, pero no muestra mucho, solo algunas escenas y un panel que dice colocar que... no, ya espera, ya entendí. Después, a la mañana siguiente, Aishu ve que ahora los chicos se llevan muy bien, incluso Kanae le compartió un poco de su comida del prota. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Y ahora que tienen un integrante más, deciden arriesgarse e ir a un supermercado cercano para conseguir más suministros. Pero antes de hacer eso, se toman una ducha y se cambian de ropa, descubriendo Kanae en el proceso que Aishu tiene una pistola, aunque vacía. Y una vez se terminan de cambiar, Kanae queda asombrada de lo bien que se ve Jun con ropa normal, hasta Aishu, tanto que lo confunde al principio con otra persona. Sí, eso dice mucho de ella. Pero bueno, y luego de un rato encuentran una tienda de conveniencia, pero llena de zombies. Y lo peor es que son puros hombres. Vaya feministas son eso. Pero es cierto, porque Yu solo puede curar mujeres, convenientemente para la trama. Y aunque no lo ha probado con hombres, tampoco es como que lo quiera intentar. O sea, imagínense que esté rodeado de hombres. ¿Qué creen que le van a hacer? Pero cuando estaban a punto de seguir con su camino, ven una chica forcejeando con los zombies de la tienda. Y como nuestro prota quiere ir a ayudarla, pero Aishu no puede permitir que su vacuna salga herido, o peor aún, infectada, va en su lugar para ayudarla, ya que planea proteger la última salvación de la humanidad. Un pito. Y como ha podido descansar como es debido, muestra la gran condición física que la ayudó a sobrevivir por una semana, escapando así de la tienda junto a la señorita. Y una vez están en un lugar seguro, la chica se presenta como Noriko Yomori, un estudiante de Club de Kendo, quien al igual que ellos fue a la tienda para conseguir algo de comida, pero no pudo encontrar nada, seguramente porque otros ya se la habían llevado toda. Entonces las chicas aprovechan que está distraída para revisar
revisarla por sorpresa y así verificar que no esté infectada, ya que sería muy malo si los termina mordiendo, pero aunque ellas no encuentran nada, la verdad es que sí fue infectada, solo que como fue un rasguño no cree que valga la pena contarles, pero en fin. Noriko les revela que toda la gente de los alrededores se está reuniendo en el centro comercial y que incluso ella viene de ahí, lo que les viene perfecto a los chicos, ya que su próxima ruta era el centro comercial. Y aunque al principio Noriko no quiere volver por algo que pasó, las chicas la convencen de que los acompañe, descubriendo en el camino que pese a ser una chica de secundaria sabe muchas cosas sobre el delicioso, incluso se sabe la postura 66. Un hombre de cultura. Lo que hace que nuestro prota sienta celos, porque mientras unos chicos de secundaria le ganaban, él estaba siendo engañado para inyectarle el pilín, pobre alma. Pero ya que, una vez llegan al centro comercial, los chicos conocen al líder de los refugiados, Koichi, mejor conocido como profesor, apodo que le pusieron por dar clases antes. Y una vez se presentan, le pregunta si los puede ayudar con algo de comida, ya que tienen planeado ir a Tokio por una misión importante. Lo que hace que el profesor se pregunte qué tipo de misión harán como para arriesgar sus vidas. Pero qué sospechoso. Y como quiere averiguarlo, les pide que lo acompañen a otro sitio, pero solo Yu y Aishu, ya que quiere que Kanae se quede dentro. Oye, pero ¿dónde está Noriko? Pues ella ni entró, decidió esperarlos afuera hasta que consigan los suministros. Volviendo al tema, mientras les muestra cómo hacen para convivir, les comenta que desde que comenzó esto han habido muchos problemas con personas que no se llevan muy bien conviviendo juntos, desde robo, profanaciones, entre muchas cosas turbias, y es por eso que no puede darles ningún suministro, ya que para eso primero tienen que conseguir el consentimiento de todos los habitantes del lugar, lo cual duda mucho que pasen, pero no importa, tienen otra opción: ir al supermercado que está al otro lado de la carretera para conseguir más suministros. Una excelente idea si no fuera porque está lleno de zombies. Chale. Pero como no tiene más opción, vuelven con Kanae para hablarlo con ella. No obstante, una vez regresan no la encuentran ni a ella ni a los guardias, Eso nunca es bueno. lo que los hace pensar lo peor, así que se deben rápido para encontrarla. Por otra parte, vemos a Kanae a punto de ser profanada por los guardias. Sin embargo, antes de que eso sucediera, aparece nuestro prota empujando al atacante, pero debido a que los dos se tropiezan, Yu termina probando su salchicha. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Y como los guardias no pueden dejar que esto salga a la luz, uno de ellos termina quedando con el prota de un golpe en la cabeza. O eso pensaba, ya que luego de un momento este se levanta como si nada. El diablo. Pensando estos que solo tienen que pegarle más. Pero antes de que eso ocurriera, llega Noriko junto a Aishu en su ayuda. Y el profesor, al descubrir que eran ellos quienes estaban cometiendo esos crímenes, los castigan como es debido. Y cuando va con los chicos para disculparse, ve que en su grupo se encuentra Noriko, a quien al parecer ya conoce. Pero como no hay tiempo para hablar, vuelven rápido al centro comercial, ya que debido a todo el ruido que hicieron, lo más probable es que los zombies aparezcan pronto. Y una vez están adentro, el profesor les cuenta que Noriko fue expulsada del lugar por haber cometido un delito: intentar robar la comida de reserva, lo que hizo que la terminaran expulsando, ya que aunque es una adolescente no puede ser indulgente con nadie del lugar. Si lo hacen, todo se volvería un caos. Pues sí, la neta. Sin embargo, aunque dijo eso, se nota que hubo algo más entre ellos, algo no muy legal. Luego llega el equipo de exploración liderado por Futoshi, quien al no comprender lo que está pasando organiza una reunión junto con los líderes para compartir la información. Y al escuchar lo que pasó, se disculpa con los chicos por las molestias causadas, pero aunque haya sido su culpa, no puede ayudarlos con comida, ya que sus recursos son muy limitados. Entonces, sabiendo que con ellos no conseguirá nada, Aishu les pregunta si hay alguna forma de entrar al supermercado, a lo que el profesor les revela que hay una forma de entrar por la azotea. Sin embargo, no hay ninguna para salir, o sea que es como una trampa, y por eso le dicen que no lo intenten, ya que una chica del grupo de limpieza intentó buscar algo de comida cuando supo que Noriko fue desterrada por esto, pero desde ayer no ha regresado. Y Aishu, al escuchar que es una chica, ve
directamente a nuestro prota y le dice a los demás que irá a echar un vistazo, pero que no se preocupen, saldrá en cuanto vea un inconveniente. Oh no, ya viene la superficie. Y mientras no están, la encargada del grupo limpieza, Onodera-san, se encargarán de cuidar a las chicas. Entonces, una vez se preparan, entran al centro comercial usando la ruta que les indicó el profesor, pero una vez entran, Yu presiona un botón sin querer. Lo bueno es que aunque hacen ruido no atrae la atención de los zombies de abajo. Lo malo es que será el botón del ascensor, el cual trae a una zombie que ataca por la espalda a Yu, pensando Aishu que de seguro lo mordió, pero al revisarlo ven que no tiene ninguna herida, ya que por alguna razón la zombie está amordazada en la boca, lo que alivia mucho a Aishu y a mí también, porque en serio, por un momento pensé que iba a automamársela. Y una vez recuperan el aliento, se dan cuenta que la chica que los atacó tiene el mismo aspecto que mencionó Nodora-san. Entonces Aishu aprovecha para guiarla hasta las escaleras, para luego atarla y así Yu se encargue del resto. No obstante, aunque se la deja en una posición en la que no parece una zombie, no puede elevar su Excalibur, debido a la situación en la que se encuentran. Lo bueno, al menos para el prota, es que logra reactivarla al ver que Aishu no lleva nada. Y como era de esperar, se la termina. Pero aunque logran curarla, también llaman la atención de los zombies por los inevitables aplausos que hicieron. Y para colmo, la chica se termina desmayando. Entonces, sin muchas opciones, Aishu les abre el paso a los chicos hasta llegar al ascensor, pero ahí descubren que Aishu fue nuevamente infectada. Algo muy malo, si no tuvieran cerca a nuestro prota, claro, ya que solo hace falta que lama su herida para que sus anticuerpos contrarresten el virus. Pero ojo, solo funciona con heridas pequeñas o rasguños, ya que si es una mordida o el virus avanzó mucho, toca usar la fórmula del delicioso. Y mientras la está tratando, aparece Kanae, quien vino junto con Noriko al enterarse que fueron al supermercado solos, quien al ver que rescataron a su amiga les revela que se llama Kyoka, la cual, como ya mencionaron antes, vino al supermercado para encontrar algo de comida y así evitar que expulsaran a Noriko, lo que la hace sentir un poco culpable. No obstante, nuevamente no tienen tiempo para eso, ya que la noche está llegando, así que van a un lugar seguro para montar las tiendas de campaña mientras esperan a que Kyoka recupere la conciencia, debido a que antes de llevarla primero tienen que explicarle cómo la curaron, para que no se lo diga a los demás, porque no saben qué podría ocurrir si se enteran que Yu es una vacuna andante. Al mismo tiempo vemos que a Noriko no le queda mucho para que se convierta en uno de ellos. Volviendo con Yu, mientras está en su tienda de campaña, escucha un ruido, y al pensar que es un zombie grita como una niña, pero no era un zombie, solo Kanae, quien vino a agradecerle por haberla salvado la última vez, y esta aprovecha la ocasión para contarle que debido a su cuerpo voluptuoso, desde pequeña siempre fue acosada por los hombres, lo que hizo que cambiara su aspecto con el propósito de alejarlos, lo que consiguió. Sin embargo, también entró en soledad, y es por eso que cuando un hombre amable se le acercó no pudo evitar enamorarse de él, pero este, al igual que los demás, solo buscaba su cuerpo, y por eso lo terminó echando de la casa, recordando Yu que seguramente fue el tipo que vio aquella vez. Y bueno, para resumir, terminan pasando la noche juntos, pero sin hacer ninguna cochinada, cuanto mucho un beso para luego irse a dormir juntos, lo que hace que el prota no pueda descansar muy bien debido a su imaginación. Una vez llega la mañana y Aishu los levanta, Yu ve que Kyokan ya se recuperó totalmente, agradeciéndole de paso por lo que hizo, aunque sintiera que de algún modo fuera, ya saben, profanada. Pero mejor eso que seguir siendo zombie, o al menos eso dice ella. Y cuando buscan a Noriko, Kyoka les cuenta que regresó muy temprano al refugio, una vez vio que estaba bien. Y como no le ve nada de malo, deciden volver también, agradeciéndole a Onodera-san al ver que salvaron a su querida amiga. No obstante, quiere saber cómo lo hicieron, ya que si mal no recuerda pensó que estaba convertida en zombie, a lo que Aishu le empieza a dar un discurso para confundirla y hacerle creer que eso nunca pasó, ya que si le dice cómo la curó no cree que Yu viva mucho. Y como pago por no decir nada, Kyoka se termina quedando con el abrigo de Yu para tenerlo como un recuerdo. Después de todo, una vez se vayan ya no volverá a ver a su salvador.
Y una vez explican cómo va todo, van con Koichi para contarle lo que descubrieron, proponiéndole a ellos una forma segura de conseguir suministros: poner puentes encima de las estanterías del segundo y tercer piso, así estarán seguros y no tendrán que preocuparse por los zombies. Pero claro, para eso un pequeño grupo tiene que colocarlas primero, y como no les queda mucha comida, Koichi les pide que le den un tiempo para pensar antes de actuar. Sin embargo, en esa se termina encontrando con Noriko, quien de la nada le propone que tengan delicioso, pero antes de que pudiera asimilar su pregunta, es empujado por esta, diciéndole que ya es muy tarde para la última despedida, porque el virus ya ha tomado su cuerpo. Oh, no. Por otra parte, mientras el grupo junto con los demás se están preparando las cosas para poner en marcha el plan de Aishun, llega Noriko, atacando a la científica antes de que ésta lograra reaccionar, quedando inconsciente y malherida debido al fuerte golpe que recibió de Noriko. Y lo peor es que terminó dejando una entrada abierta para que los zombies del supermercado salieran, lo que hace que todos entren en pánico y que Jun no sepa qué hacer, ya que en estas circunstancias siempre tiene a Aishun a su lado, pero como este no es el caso, Kanae le dice que se concentren para que vaya por Aishun, ya que es el único que es inmune a los zombies, porque sí, no le hace falta una automamada, pero como no podrá contra todos los zombies al solo, y ella requiere de su néctar para poder reactivar la célula de zombies y así vuelve a tener la fuerza sobrehumana que tuvo al inicio, le hace la del taladro. Y una vez lista, se pone a repartir madrazos, mientras que Jun va por Aishun. Sin embargo, aunque sea inmune a sus mordidas, no significa que sea invencible, y es por eso que aunque las puede soportar, no logra sacarla por la gran cantidad de zombies a su alrededor. Lo bueno es que una vez Kanae vence a los zombies afuera, va con los chicos para sacarlos de ahí con su gran fuerza, y una vez están fuera de peligro, aprovechan para curar a Aishun con saliva, mientras que Kanae se encarga de los de adentro, ya que mientras sea una herida reciente debería de bastar solo con eso, y si no, bueno, le aplica la vieja confiable. Sin embargo, cuando ya están listos, vuelve a aparecer Noriko por detrás. Lo bueno es que antes de que lo dejara nuevamente noqueados, aparece Koichi, diciendo que como fue su culpa que se haya convertido en zombie, se encargará él mismo de acabar con ella. Sin embargo, antes de que lo hiciera, ellos lo detienen, diciéndole que aún pueden curarla, ya que les mintieron con respecto a Kyoka, porque en realidad cuando la encontraron ya era un zombie, solo que luego la curaron. Así que le dice que no se preocupe, una vez yo hagan delicioso con ella, todo estará solucionado, quedando Koichi con una cara de "espera, ¿qué mierda?". Y cuando le pide que le explique cómo vergas la va a curar así, solo alcanza a decirle que confía en él, ya que debido al gran golpe que se llevó antes se terminan desmayando nuevamente, quedando Koichi con dos opciones: eliminar a Noriko o ver cómo le hace el NTR enfrente de sus ojos. Sí, yo creo que mejor me mato. Es que güey, las dos son una porquería. Pero como este manga carece de sentido, lo ayudan para que cure a Noriko mientras él miran toda la escena. Esto es una mierda. Y lo peor es que una vez recupera la conciencia, la vieja no para. Es más, se pone como café recién hecho, para que así Koichi le pida perdón por no protegerla, ya que en cierta parte es su culpa que todo esto esté pasando, descubriendo así la verdad. Y es que resulta que Koichi ya la conocían desde la primaria, lugar donde esta empezó a enamorarse de él, hasta que llegó a la preparatoria y luego de acosarlo mucho terminaron formando una relación. En resumen, se metió con una menor. Pero en fin, este al ver cómo se comporta Noriko ya estando curada, se disculpa con ella, diciendo que nunca más pondrá a nadie por encima de ella, pero que por favor vuelva a su lado, justo lo que quería escuchar. Así que una vez termina la última ronda, se desmaya. Al mismo tiempo, mientras Jun se anda poniendo los calzones, llega Kanae diciéndole que el supermercado ya es seguro, debido a que limpió toda la zona mientras estaba en su modo berserk. Pero como eso la dejó tanto sin fuerzas como con mucha hambre, le pide que la alimente. Y bueno, una vez llegan los refuerzos, logran solucionar este asunto. Después, una vez todo se calma, los chicos le comentan a Kanae que como castigo por intentar profanarla, enviaron a los sujetos a deshacerse de los cadáveres que estaban en el supermercado. Y aunque saben que es un castigo leve por el crimen que cometieron, es lo más que pueden hacer en esta situación. Sobre todo Koichi, quien quedó traumado luego del asunto. Y por eso prefiere darles un castigo leve que expulsarlos y cargar
quedar nuevamente con toda la culpa, disculpándose de paso por no darles el castigo que merecían. También descubrimos que Aishu les terminó contando la verdad sobre la habilidad de Yu para curar a los zombies, y por eso Kanae les recuerda que tengan mucho cuidado al mover los cadáveres, ya que duda mucho que Yu se caliente al ver el poto de un hombre. Pues si en el primer capítulo se acarició el ganso, con eso no lo descarto. Por otra parte, vimos que de lo sucedido Aishu no se ha querido despegar de Yu, ni cuando va al baño, pero no es solo porque le caiga bien y hayan tenido delicioso, sino más bien por miedo a perderlo, ya que una vez están descansando, Aishu aprovecha que Yu anda teniendo una pesadilla. Ya basta, el NTR no es de Dios. ¡Sal, demonio! Para hablar seriamente con Kanae y pedirle que los acompañe, a lo que este le dice que está bien. Después de todo, no tenía pensado en quedarse, pero ¿por qué quiere que los acompañe? Muy fácil, porque no se ve capaz de proteger solo a Yu, ya que si algo le llegara a pasar sería el fin de esta historia. Incluso tanta preocupación le causa que luego de casi perderlo 3 veces, se estresa con no tenerlo a su lado. Sin embargo, aunque quiere que lo acompañe porque sabe que no será suficiente con solo ella, le deja algo en claro, y es que si se llegara a presentar una situación en donde tenga que elegir a quién salvar, sin duda elegirá a Yu. Así que sabiendo esto, le pregunta nuevamente si aún así los acompañará, a lo que Kanae, luego de pensarlo y que el prota le contara más cosas sobre ella, decide aceptar. Después de todo, la esperanza recae en Yu, específicamente en su ver. Luego, mientras estas siguen hablando, aparece Kyoka enfrente a Yu, preguntándole si quieren que se la corte. El pelo, claro. Ya me había espantado. Volviendo con las chicas, mientras siguen hablando, Kanae le pregunta a ellos si el prota tiene alguna capacidad de autorregeneración como la de los zombies, ya que cuando la fue a salvar recibió un fuerte golpe en la cabeza, pero se levantó como si nada. Y cuando este escucha que Yu fue golpeado, va de inmediato donde está él para ver cómo se encuentra. No obstante, no tiene que preocuparse, ya que al llegar y ver que Kyoka le está cortando el cabello, le explica que eso fue hace varios días atrás, pero como aún así le preocupa, decide examinarlo luego, debido a que ahora tiene que irse a encargar de los suministros para el viaje, y por eso le pide ayuda a Futoshi para encargarse de los zombies rezagados que quedaron en el supermercado. Entonces, una vez los atrapan en el ascensor y los sellan, recoge los suministros que necesita y reparte lo demás con los refugiados. Pero no solo eso, como también hay mucha comida con poco tiempo de caducidad, aprovechan la ocasión para hacer un banquete, aliviando el estrés y la tensión que se había generado en el refugio por la falta de comida. Bien. Al mismo tiempo, vemos a Noriko disculpándose con Koichi por lo que le hizo pasar hace unos días cuando Yu la curó, ya que al parecer no era consciente de lo que hacía, arrepintiéndose por haber dejado que su lado pervertido la haya dominado. Y aunque le alegra que haya reconocido su error, aún no lo perdona ni lo hará con ella. No hasta que se disculpe con los chicos. Y hablando de ellos, mientras están repartiendo la comida, estos aparecen, así que aprovechan para ir con ellos, disculpándose Noriko con Aishu por todos los problemas que le causó, además de casi haberlo matado. A lo que este le dicen que no pasa nada, lo importante fue que todo resultó bien. Y tras esto se vuelven a reconciliar, jurando Koichi mientras mira fríamente al prota que nunca más volverá a entregársela a nadie. Ya veremos. Ya veremos. Pero en fin, luego de que le dijeran que ya pueden tener delicioso sin ninguna preocupación, les comenta que si quieren que lo supervise para ver que nada salga mal y que Yu no tenga que probar el hoyo de las trincheras, tiene que ser hoy porque partirá mañana en la mañana, antes de que la gente se entere que Yu es la vacuna, ya que resulta que solo se lo contaron a ellos, a los demás le dijeron que para curar a un zombie solo hay que darle por detrás. ¿Por dónde? ¡Por el orto! Luego, al día siguiente, mientras se están preparando para irse, vemos que Yu no pudo dormir muy bien, porque al parecer sí los terminaron supervisando. Pero bueno, como pensar en esos traumas no ayuda, antes de que se marcharan aparecen todos para agradecerles por lo que hicieron. Todos menos Onodera-san, quien le insiste en que se queden, o mejor dicho, que se quede Yu. Oh no. Ya que saben al menos que si cuentan con alguien que pueda aplicar la vacuna, sobrevivirá más tiempo. Sin embargo, aunque no pueden hacer eso, a ellos les dicen que aguanten un año más, solo uno más, y verán cómo ellos salvan al mundo. Pero hasta entonces tendrán que sobrevivir
sobrevivir por su cuenta. Y como no quiere romper su promesa luego de todo lo que hicieron por ellos, termina aceptando su propuesta, despidiéndose al fin de este refugio. No obstante, los problemas no acaban aquí, ya que una vez están en la carretera, Aishu se empieza a sentir mal, posiblemente por las secuelas que le quedaron tras el fuerte golpe que recibió de Noriko, y cuando se lo va a informar a los chicos, ve la figura de una compañera científica, Youko, recordándole que solo ella puede hacerlo. Pero por andar distraída casi choca, si no fuera porque los chicos la hacen accionar justo a tiempo. Lo malo es que terminan desviándose del carril, donde se encuentran con unos zombies sumamente rápidos, y aunque los intentan perder no pueden por todas las curvas que hay en la carretera. Y para rematar se encuentran con una zombie la cual por alguna razón deciden curar, y aunque entiendo que es su deber y que lo usaron para corregir la trayectoria de la camioneta, pienso que debieron ignorarla. O sea, ¿no están apurados? No. Bueno, luego de que le hicieran la cumbia del delicioso y que les cayera un poco del kun a las chicas, logran escapar y curar a la señorita llamada Ryo, la cual, por alguna razón, apenas se recupera no quiere soltar a Yu, quien les intenta aclarar que no es lo que piensan, él no le hizo nada, ella sola se la arrimó, pero es como dice Kanae, si no le hubiera hecho nada, no estarían en esta situación. Cierto, cierto. Pero en fin, como se está haciendo tarde y ya llevan un buen rato conduciendo, buscan un lugar en donde puedan descansar, encontrando en el camino, gracias a los letreros, una posada abandonada. Pero como no es seguro que no haya zombies, más porque en el camino había muchos autos atrás, primero inspeccionan la zona y una vez verifican que no hay nada, entran a la posada tradicional. Pero antes, Kanae le da un poco de comida a Ryo, ya que como saben, luego de curar a alguien de la zombificación siempre tienen hambre. La excusa es que esta señorita es un tanto delicada, o sea, no come cualquier cosa, y eso más que se la pasa coqueteando a cada rato con Yu, cabrea mucho a Kanae, pero como no puede armar un alboroto en estos momentos, por obvias razones, deciden dejarlo pasar. Y una vez adentro, Aishu se desploma del cansancio, así que la dejan dormir tranquila. Sin embargo, Ryo aprovecha esto para intentar llevarse a Yu a otra habitación. Zorra. Lo bueno es que esta vez es el prota quien la detiene, diciendo que tienen que dormir todos juntos en la misma habitación, ya que es lo más seguro para todos. Además, estaría seguro que eso es lo que fuera dicho Aishu si no estuviera roncando. Y como no pueden discutir contra esa lógica, termina haciendo, se le promete que cuando despierte estará a su lado. A lo que este le dice que por supuesto, pero como era esperar, apenas se duerme se la quita encima. Y aprovechan para disculparse con Kanae por si le incomodó en algún momento. Y vaya que sí. También hablan sobre cuánto tiempo les tomará llegar hasta Tokio, porque aunque se la pasaron todo el día en la carretera, no pudieron avanzar mucho por el mal estado de las vías, además de todos los zombies y desvíos que tuvieron que tomar. Pero ya que, como pensar en eso no los ayudará en nada, Kanae le propone tomarse un baño en las aguas termales naturales que tiene la posada juntos. ¿Qué? Lo que hace que yo piense si es una impostora, porque Kanae nunca diría eso, pero luego de explicar que es por si son atacados, además de que andará cubierta, comprende que sí es Kanae. Así que entra primero mientras ella se lista, pero una vez se está quitando la ropa se encuentra con un problemita, y es que la toalla es muy pequeña. Perdón, corrección, su toalla no es pequeña, es su trama que es enorme, y por eso le pide a Yu que no mire mucho, ya que no es por alardear, pero su trama no la ayuda mucho, generando un momento tanto incómodo como romántico para los tórtolos. Lo malo es que después de todo en la posada sí había zombies. Verga. Y como son demasiadas, Yu le dice a Kanae que se adelante mientras él se encarga. Sin embargo, como aún así le preocupan, dan todo de él para terminar en tan solo 10 segundos. No, y lo dice con una cara de orgullo que, bueno pues. Al llegar con Kanae y ver que está rodeada, no le queda más opción que activar el turbo pa, y termina con ellas en lo que yo diría que es la corrida más rápida que he visto en mi vida. Corrida sensacional. Eso sí, le dieron pelea. In nomine Patris et Filii
Al mismo tiempo, Kanae se lanza hacia Jun para disculparse por haberlo metido en esto, ya que si no lo hubiera sugerido ir a las aguas termales, nada de esto fuera pasado. Pero no lo abrazó solo por eso, sino también porque desde que apareció Ryo, quiere saber qué es lo que realmente siente por Jun antes de que sea demasiado tarde. Pero cuando está a punto de decirle algo, se termina desmayando, ya que cuando estaba huyendo de los zombies terminó siendo herida por una de ellas, así que la lleva a uno de los cuartos de la posada para tratarla con más tranquilidad y seguridad, porque no sabe si la dosis de la corrida fue suficiente para curar a los zombies, y por eso también tiene planeado darles una visita en la mañana. Pero bueno, como lo primordial es Kanae, la recuesta para tratarla como se debe, pensando esta que era en el del águila, pero no hace falta, ya que como la herida fue reciente, solo necesita un poco de su saliva para curarla y nada más, quedando Kanae no decepcionada, pero tampoco muy contenta, la verdad. Luego, después de unas horas, Suni termina despertando y al ver que tanto Kanae como el prota andan prácticamente en bola, lo primero que piensa es que lo hicieron, y la verdad yo también pensaría lo mismo. Pero luego de que Yu se recuperara del sueño y que le explicaran todo lo que sucedió ayer, incluido lo de Kanae, Suni se disculpa por siempre depender de ellos en los momentos más importantes, ya que como ayer estaba muy cansada, se le olvidó revisar los exteriores, lo que alegra a los chicos porque pensaron que los iba a regañar por haber actuado tan imprudentemente, y como aún tienen trabajo que hacer, sobre todo el prota, ¡auxilio!, lo acompañan para retener a los zombies mientras él las va curando una por una. Paralelamente, en la habitación de la posada, al fin despierta Ryo, quien al ver que no hay nadie cerca de ella, sobre todo Yu, empieza a llorar y patalear como loca, diciendo que si la iban a abandonar no la fueran rescatado en primer lugar. Momento en donde Ryo nos cuenta un poco sobre su pasado, y es que antes de que todo esto empezara, era una hikikomori al igual que el prota, sin trabajo ni amigos, pero con la diferencia de que esta quería atención, ser elogiada, ser reconocida por todos, y aunque intentó varias maneras para hacerse conocida, como dibujar, al final optó por la ruta más fácil, el Patreon. Bueno, no, pero casi. Y es que al ver en las redes sociales que una chica recibió una gran cantidad de me gustas por tan solo mostrar un poco de carne, quiso intentarlo, recibiendo una cantidad moderada, 31 me gustas, pero para ella fue el avance para su inicio, ya que sus publicaciones normales cuanto mucho recibían de 1 a 2 me gustas, y así siguió aumentando el nivel, haciendo incluso los típicos directos de antes de $100 y me quito una prenda. Sin embargo, tras reunir una cantidad de dinero considerable para poderse mudar sola, sus padres se lo terminaron quitando por el tiempo que ha pasado de arrimada, ya que no solo no tenía trabajo, sino que no tenía como desde hace 5 años, y no mencionemos la uni porque ni la pisó. No obstante, esto no fue lo peor, sino que después, cuando trató de hablar con su comunidad sobre lo sucedido, ninguno le prestó atención, solo estaban donando como todos los días para que mostrara más de su exquisita carne. Mamma mía. Lo que hizo que cerraran directo de golpe. Sin embargo, es como todo, cosechas lo que siembras. Pero esperen, porque esto se pone aún peor. ¿Es en serio? Sí, muy en serio. Y es que en ese mismo momento el país empezaría a colapsar, tanto en las necesidades básicas como luz, agua, internet, como en lo demás. Y como le queda poca comida y sus padres aún no han vuelto, en un momento de suerte, cuando vuelve el internet, hace una transmisión rápida para darle su dirección a sus fans y decirle que quien logre salvarla podrá hacer lo que quiera con ella. Una muy mala elección de palabras. Y es que en ese mismo instante aparece su madre, pero convertida en zombie. Y cuando parecía que no le quedaba más opción que saltar desde el tercer piso, aparecen 3 chicos quienes amablemente la sacan de ahí. Pero al momento de preguntarles quiénes son, estos le dicen que son sus fans, o mejor dicho, sims, que siempre veían sus directos, pero en vez de preocuparse la llena de alegría, ya que eso significa que entonces sí había gente que le importaba, y por eso decide entregarse a ellos para poder vivir una vida tranquila, dándole de vez en cuando una recompensa, o en resumen, los controlaba con la pushaina. Y así siguieron sus días tranquilos, hasta que en uno de ellos, mientras estaba descansando en la furgoneta y los demás estaban buscando suministros, estos de la nada la echaron en plena carretera, arrojándola a su propia suerte. Esos malditos.
Sin embargo, hay algo raro, y es que aparte de echarla, también le habían lanzado comida, como si quisieran que sobreviviera. Pero bueno, después de eso se convirtió en zombie y se encontró con nuestro peculiar trío. Y es por eso en parte que cuando despertó no quiso alejarse de Yu, del hombre que le salvó sin pedir nada a cambio, ya que piensa que si no lo enamoran pasará lo mismo que antes. Al mismo tiempo, Yu está echándole ganas, pero como tras la gran corrida queda igual que el supuesto alien encontrar a México seco, Sunny lo lleva a la habitación donde está Ryo. Sin embargo, apenas abre la puerta ve está a punto de saltar por la ventana. Lo bueno es que antes de que cometiera una locura es salvada por nuestra gran científica loca. Lo malo es que tuvo que usar la fuerza para salvarla, pero detalles. Luego, cuando buscan algunos suministros que habían dejado en la camioneta, piensan en ¿qué harán ahora? Ya que ok, la salvaron, pero ahora también cargan con la responsabilidad de dejarlas en un lugar seguro, porque si la dejan aquí lo más probable es que terminen muriendo de hambre. Y como las otras chicas ya están despertando y no quieren dejar solo a Ryo para que no intente cometer otra acrobacia, prueban entre todos para ver con quién se quiere quedar y como era de esperar termina escogiendo a nuestro prota. Ya me lo veía venir. Entonces van con las demás chicas, las cuales le cuentan que se conocieron por redes sociales y que habían planeado esta salida a las aguas termales para conocerse en persona. Pero como luego de eso el apocalipsis empezó, fueron a la casa de unos ancianos que estaban bajando la montaña para pedirles asilo. Y aunque estos accedieron, al final las chicas terminaron huyendo de la casa, al ver que cuando fueron de regreso en busca de sus cosas, una gran horda de zombies empezaron a seguirlas y como no querían que los ancianos también se infectaran, terminaron llevándolos a una zona alejada, donde tuvieron el accidente y se terminaron convirtiendo en zombies. Ah, entiendo. Volviendo con Yu, mientras está con Kana en la habitación, esta decide contarle el por qué no quiere que se aleje, y es que piensa que será abandonada, al igual que le hicieron aquella vez. Pero antes de que el ambiente se pusiera más pesado, llega Sunny diciéndole a los chicos que se alisten rápido, ya que aunque es repentino, cree haber encontrado una casa donde pueden descansar con seguridad. No obstante, antes de que se fueran, Ryo detiene a Yu para que se quede con ella mientras se cambia, ya que siente que si le quita el ojo, aunque sea por un momento, la va a abandonar. Y aunque al principio tenía otras intenciones, al final no hace nada y sube con los demás a la camioneta, eso sí, sin soltar a Yu. Y una vez llegan a la casa de los ancianos, sale un viejo con una escopeta diciéndoles que se larguen si no quieren tener un hoyo de gratis, ya que piensa que están infectados. Entonces Sunny piensa rápido y se empelota enfrente de él para demostrarle que no tiene ninguna herida. Pero más que demostrar algo, solo mete en problemas al viejo, al pensar su esposa que obligó a Sunny a desvestirse. Lo bueno es que una vez las demás se dejan ver, los abuelos comprenden la situación y los dejan pasar, disculpándose por lo de antes y ofreciéndoles algo de comer. Pero a la hora de repartir la comida no se encuentran ni Ryo ni el prota, y es que antes de entrar a casa, esta llevó a Yu a la parte trasera para decirle que si la lleva con él lo dejará hacer lo que quiera con ella. Sin embargo, Yu, más allá de calentarse, la aleja, pidiéndole que se detenga. Y es que ya está cansado del delicioso. Ay sí, el que sufre más, pendejo. Lo que deja atónita a Ryo, porque por su experiencia pensó que si fuera por nosotros, los machos, tendríamos delicioso todos los días. Sí, eso se llama discriminación, mija. Pero tienes razón. Ya que, como sabrán, no todos los hombres son iguales, pero no es por eso en sí, sino porque ahora Yu ve el tener delicioso como una obligación. Y es que aunque no tenga ganas o se sienta mal, debe forzarse a hacerlo, o si no las demás podrían correr peligro. Además de que siempre debe soportar los fuertes golpes de las zombies a las cuales va a curar. Y aunque Ryo le dice que si no le gusta, entonces debería dejarlo, no puede solo hacerlo, más si todos a su alrededor se esfuerzan tanto, sobre todo Sunny. Pero esto solo deja más deprimida a Ryo, ya que piensa que sus problemas no son nada comparados a los de ellos. Pues sí, la neta. Y es que luego de pensarlo bien se dio cuenta que sus fans no la abandonaron, todo lo contrario, la intentaron salvar, ya que en una de las salidas los tres quedaron infectados, y por eso fue que también le tiraron aquellos suministros. Por otra parte, mientras Kana está hablando con los abuelos, uno de ellos enciende la TV para ver
ver su programa habitual, pero en vez de eso la pantalla se llena estática con un mensaje de fondo, diciendo que la nueva organización de Japón, Mitsuami, se encargará de protegerlos. Al mismo tiempo, Yu aparece con Suni, quien había escuchado todo, y como ya han descansado lo suficiente, Suni le dice a los chicos que es hora de seguir con la misión. Así que una vez se despiden de los demás y se suben a la camioneta, se ponen en marcha para ir al siguiente destino. Pero antes de que se fueran, Kanae hace reaccionar a Jun diciéndole que no sea un patán y que al menos le diga algo a Ryo. Entonces nuestro prota toma el valor suficiente y le dice que cuando esto acabe volverá para verla. Sin embargo, aunque esto le alegra, también la llena de tristeza, diciéndole que es un idiota por no haberse quedado a su lado. Sí, muy bonito, pero esta escena tiene de romántico lo que yo tengo de europeo, o sea, una mierda. Por otra parte, una vez los chicos se van, nos enteramos que Ryo no es la única con un pasado peculiar. Y es que resulta que las tres señoritas antes mencionadas se habían reunido en la posada para irse con San Pedro juntas, al ya no encontrarle un significado a sus vidas. Y es que una de ellas, la atletista, tuvo un gran accidente que la dejó fuera del juego, además de que perdió todo tras ser descubierta ingiriendo harina. La otra, la maestra, fue acosada hasta el cansancio por no haber evitado la de uno de sus estudiantes. Y la última, la ama de casa, tuvo un amor que al final solo fue el terror de sus pesadillas. Pero ¿a qué quiere llegar con todo esto? Pues que deje de buscarle un sentido a la vida y que mejor la disfrute. Después de todo, hace tiempo que tuvieron que haber muerto, sin embargo aún están aquí y siguen con vida. Y gracias a esto, Ryo decide seguir con esta rara existencia a la cual llamamos vida. Volviendo con el trío, como las carreteras principales están bloqueadas, optan por ir por una carretera secundaria a través del túnel. Y mientras Suni conducía, nos enteramos de varias cosas. Uno, que Yu tenía inesperadamente una novia, pero que era una loca religiosa que no lo dejaba ni defecar tranquilo, y por eso se mudó al apartamento donde se encontraba Kanae. 2, que Suni al parecer sabe quiénes son los de la organización Mitsuami, cuando Kanae le menciona que los escuchó por la televisión. Pero antes de que le contara más sobre ellos, se encuentran con unos tipos al final del túnel que atacan su camioneta.